Vamos a invitar a don Jorge Auchaica, por favor, a que nos dé las palabras de bienvenida del día de hoy. Buenos días a todos, autoridades nacionales que nos acompañan, señores embajadores, gracias por acompañarnos en este ciclo tan importante. Saludo al embajador de Inglaterra, que hoy es de Gran Bretaña, que hoy es su día, así que felicidades. Saludo, sí. Saludo a todos ustedes, gracias por acompañarnos en todo este ciclo. Miren, lo primero, gracias por preguntarme por mi salud. Estuve unos días con un poquito, como estamos todos, resfriados, con tos, con un poco de gripe, pero estoy mejor, así que muchas gracias. Lo otro que les iba a decir, que he recibido y hemos recibido de parte de ustedes, por lo tanto, primero lo agradecemos y segundo, nos quedamos satisfechos, que gracias por haber organizado este ciclo. En uno de los mensajes dice: tuve la oportunidad de encontrarme con los precandidatos a la presidencia de la República y eso me permitió conocer el pensamiento de cada uno de ellos. Y eso no es un tema menor para nosotros, porque organizamos este ciclo, primero por respeto a los candidatos y segundo para interiorizarme de lo que piensa cada uno, quién es quién y qué es lo que vamos a resolver en un acto que no es menor, en serio. Me hicieron ayer una conversación estaba con España y le dije: mire, la situación acá en América está complicada, pero no solo en América del Sur, está complicada en América del Norte, está complicada en el Oriente y complicada en Europa. Quiere decir que nos toca vivir un momento muy interesante donde las decisiones de cada uno van a ser cruciales. Piénsenlo, de verdad, esto no es un juego de elecciones, es un juego de destino y nosotros luchamos por el destino de nuestro país. Hoy vamos a recibir a un gran amigo de la Asociación Dirigente de Marketing y de la Universidad de la Empresa, el senador precandidato a la presidencia de la República, doctor Jorge Larrañaga. Por lo tanto, creo que es bueno recibirlo como corresponde e invitarlo a venir con nosotros. Bueno, muy buenos días. Quiero agradecer muy especialmente a la ADM por estar en tantas oportunidades con ellos y que seguramente prestigian las respuestas que el país necesita. Y muchas gracias a todos los que han concurrido y también al prestigioso panel de periodistas que van a coordinar esta instancia. Vuelvo a hablar con ustedes porque con ustedes en muchas oportunidades he estado. Ustedes saben quién soy, que he sido intendente municipal durante 10 años, 4 periodos senador de la República. Con todos más o menos he cruzado conversaciones, he hablado con todos ustedes, seguramente la inmensa mayoría de ustedes y la inmensa mayoría del país tienen mi número de teléfono que tengo yo, que sé, desde el año 90-91. Saben dónde me encuentro, saben qué piensan, qué pienso, conocen mi trayectoria, conocen los esfuerzos que hemos hecho en la vida nacional y las muchas cosas que queremos llevar adelante para cambiar el país, para cambiar nuestra república. Estoy profundamente convencido de que tenemos que ponerle fin a la cultura de la autosuficiencia que ha sido el predicamento del gobierno del Frente Amplio. Una lógica anclada en una hegemonía política y una hemiplegia ideológica. La primera, la hegemonía política hija de una mayoría parlamentaria que se dio en 3 instancias, y una hemiplegia ideológica excluyente en muchas oportunidades de la posibilidad de acuerdos, de entendimientos que el país necesita
y a mi juicio esto expira, esto se agotó como proyecto político. Y es por eso que creo que tenemos que estar en un tiempo de cambios drásticos, fuertes, muy radicales, porque incluso los propios candidatos del Frente Amplio pretenden darle una dinámica a esa necesidad de cambio, hablando hasta del nuevo impulso. El nuevo impulso hay que dárselo a ellos para que se vayan luego de las urnas. Pero creo que el cambio no es inevitable. El cambio se construye. La alternativa se construye o puede destruirse. Si hay cambio o no, se define en junio, y lo hemos reiterado y lo decimos con toda claridad. La suerte del balotaje de noviembre se define el 30 de junio. Yo creo que esto es esencial entenderlo. Tenemos una reforma constitucional del 96 que le erró al no hacer que la interna sea obligatoria de la misma manera que condiciona el proceso electoral de octubre y de noviembre. Esa es mi opinión y la sostengo como un error del cual me siento partícipe, porque es determinante la elección del candidato único a la presidencia dentro de cada partido para determinar el menú de octubre y de noviembre. Pertenezco y promuevo un proyecto wilsonista. El wilsonismo supone una visión humanista, libertaria, inclusiva, desarrollista, descentralizadora y generadora de igualdad de oportunidades. Un proyecto de desarrollo nacional integral, ese que no ha gobernado nuestro país. Y creo que es el mejor proyecto. Es el proyecto que supone el remedio para algunas enfermedades que el país registra desde hace mucho tiempo y que necesita suturar heridas profundas que tenemos en nuestro tejido social. Tenemos una crisis en la cultura de convivencia, una violencia desatada, sin que prime la autoridad ni el orden. A veces decíamos, por suerte, esto en el Uruguay no pasa. Esa frase la escuchábamos y decíamos cuando veíamos noticias de violencia en el mundo, esto no llegó acá, acá pasa otras cosas, y sin embargo aquí termina pasando de todo, está pasando de todo en la sociedad. Barrios copados por narcos, sicarios, guerra de drogas, y donde vemos cosas de insanía en la delincuencia que realmente impactan muy fuertemente, como la de ayer, la de las muchachas de un cajero, en donde al no poder robarlas, le tiraron, las pretendieron quemar vivas, y eso forma parte de una geografía del delito escandaloso. Tenemos una emergencia educativa con un sistema que, lejos de dar oportunidades, las privatizó, y un sistema de bienestar social que se volcó al mero asistencialismo, sin verdaderas rutas de salida para quienes integran ese círculo del cual siempre se ha hablado, y que allá por el año 2005 se decía que, bueno, en un par de años, cuando el crecimiento económico se dé, seguramente habrá posibilidades de que esa gente salga. Junto a ello, lo que ustedes bien saben, un aparato productivo asfixiado y números en rojo.
La opulencia puso a los gobernantes del FA en una nube en donde verdaderamente hay que bajarlos porque, con toda franqueza, se llegaron enamorados del pueblo y terminaron emborrachados de poder. Yo soy muy claro, muy frontal y muy contundente en lo que procuro decir, porque es mi forma de hacer política durante la vida entera. Mi responsabilidad es ser claros con ustedes. Un cuarto gobierno del Frente Amplio supondría para la sociedad uruguaya un punto de no retorno. Porque yo creo que nuestro modelo de sociedad tiene acechanzas, peligros realmente muy importantes por una depreciación de valores, de principios que verdaderamente, a mi juicio, impactan hoy en la sociedad uruguaya. Porque se ha permitido el abuso, la desmesura, el desborde jurídico, y eso es lo que se discute en este proceso electoral. No es quizás quién se siente en el sillón presidencial. Lo que se discute es qué nos va a pasar como sociedad. Y esto está en juego, créanme, en este proceso. No es una elección cualquiera. En 5 minutos se decide la suerte y el destino del país por 5 años. Es muchísimo tiempo. Piensen ustedes en qué edad tienen y agréguenle automáticamente 5 años para ver la dimensión que esto tiene. Miren, los ciclos populistas empiezan con una crisis política, económica o de confianza. Se desarrollan con la bonanza. La bonanza económica termina apoyando un asistencialismo que fortalece la esperanza que la sociedad en el populista deposita al principio. Y se terminan cuando la bonanza se agota. Los populismos se terminan cuando se termina la plata. Y esto es indiscutiblemente así. En países como el nuestro, la fortaleza de las instituciones lleva a que sea el propio modelo democrático el que permita que el populismo acceda al gobierno y luego lo expulsa. Pero lo concreto es que hoy tenemos un Uruguay estancado, con un déficit fiscal insostenible, con un sistema educativo obsoleto, con una crisis de identidad en política exterior enorme, con carencias en infraestructura que limitan el desarrollo. Luego de 16 años de crecimiento económico, tenemos peor educación, peor salud, peor seguridad, desocupación creciente, falta y falla en la infraestructura y un desarrollo del interior del país con enormes dificultades y carencias. Y ese dilema se dirime en la próxima elección, en donde además es necesaria una serie de reformas estructurales que delineen un programa sostenible para generar nuevamente confianza. Debemos generar confianza. Pero también tenemos peligros, y es el descreimiento de la clase política como fenómeno mundial. La gente está descreída de la política y de los políticos por varias razones, en donde quizás no tengamos que sacarle el cuerpo a la responsabilidad. Promesas infladas para captar votos que terminan defraudando expectativas, políticas vacías, sin contenido, proyectos políticos sin política en el verdadero sentido de la palabra, como para
impulsar respuestas urgentes que la sociedad uruguaya reclama, la carrera del aplauso, el relativismo moral, la frivolización de la política, la corrupción y el despilfarro, que también forman parte del malgasto, las empresas faraónicas utilizadas como proyectos políticos propios para generar desarrollos y carreras electorales. Y entonces hay de todo, hay de todo. Se están desarrollando de todo en el mundo, populismos de izquierda, populismos de derecha. Y si a ello le sumamos en nuestro país todos los hechos que de alguna forma carcomen la democracia, como es 15 años en donde se ha sumado descreimiento en el fracaso de políticas públicas, en la defección de las promesas con las que se accedió al gobierno. No olvidemos que en la última elección se accedió bajo la triple promesa de no poner más impuestos, de cambiar el ADN de la educación, de bajar el 30% las rapiñas y subieron el 54%. Yo creo que todo eso atenta contra la democracia. Esa frivolización de la política atenta contra la democracia y la república y terminan atacando al sistema político, buscando una suerte de aprovechamiento de los desilusionados. Y esto es una forma de trampear también un proceso de elección, defraudando la confianza de los uruguayos. Porque además yo voy a expresar con contundencia que me siento profundamente orgulloso de mi condición política, porque durante mi vida he trabajado al servicio de la actividad política. Apenas ejercí 8 años como abogado, hice declaración negativa de ejercicio profesional, porque no podía ser malo en 2 cosas, en virtud de haber resultado electo intendente municipal de Paysandú con 32 años. Fui 10 años intendente, 4 periodos senador de la República, y yo no creo esa antinomia entre la nueva y la vieja política. Eso es mentira. Yo lo que creo firmemente es entre la mala y la buena política. Y hay muy buena política en todos los partidos políticos del Uruguay. Y eso es lo que yo defiendo firmemente, con una convicción férrea, que además me lleva a rechazar esa división. Porque buena y mala política ha existido desde el comienzo de la vida cívica, republicana, democrática del Uruguay. Y habrá en los próximos 100 años. Esto es así. Una cédula no genera buena o mala política. Entonces, creo que hay que reivindicar esto, porque ese cántico de los procesos de renovación, de que todo lo nuevo termina siendo una suerte de apuesta a la construcción del buen futuro, renegando de los esfuerzos impactantes que el país ha tenido en muchos momentos de su vida para tener la construcción de salidas que eran inimaginables para otros países. Sin embargo, en el nuestro lo logramos. Señores, a nosotros nos prometieron un país de primera y nos están dejando un país de tercera. A nosotros nos prometieron un gobierno honrado y resulta que han tenido
defecciones de todo tipo y naturaleza en materia de administración de los dineros de todos los uruguayos. Y eso no se puede hoy discutir frente a hechos que son notorios. Y el país, en consecuencia, necesita cambios que, a mi juicio, le devolverán el ADN a la República Oriental del Uruguay. Yo voy a analizar algunos de los puntos. Nosotros, el primero, reforma constitucional por la seguridad. Yo creo que tenemos una enorme emergencia en materia de seguridad pública. Los acontecimientos son devastadores. Un homicidio cada 20 horas. Una rapiña cada 18 minutos. Los hechos que estamos viviendo son tremendos, tremendos, tremendos. Nosotros nos sentimos responsables, orgullosos responsables, que sin quemar cubiertas, que sin hacer piquetes, que sin cortar calles, que sin tirar piedras, con una lapicera provocamos una instancia de plebiscito que se va a dar el último domingo de octubre de este año. Y eso es una herramienta democrática absolutamente indiscutible. ¿Podrán estar de acuerdo o no? Podrán estar de acuerdo o no, porque a mí me parece verdaderamente increíble que en este país, por decreto 212/11, pasaron en el gobierno de Mujica 300 militares a la policía. Se cambiaron de uniforme y no pasó nada. El año pasado se aprobó la ley de guardia de frontera, 20 kilómetros, donde se le confirió todas las potestades de policía a todas las Fuerzas Armadas en 30.000 kilómetros cuadrados, un sexto de la superficie territorial del país. Todavía creo que no la han implementado. La Prefectura Nacional Naval ha destinado hace décadas 1.500 funcionarios para la franja costera, la guardia perimetral de las cárceles. Bueno, ahora le hizo una intervención a la Guardia Republicana porque ya no soportan más el desquicio absoluto de lo que está pasando en las cárceles de nuestro país, donde mandan los delincuentes, vergonzosamente. Y entonces se discute las posibilidades de que militares puedan cumplir funciones de policía. Eso es un absurdo, cuando parece que no están comunicados con el mundo, que no ven lo que pasa en las plazas y en los principales lugares de las principales ciudades de Europa, donde se combina la presencia de policías, de militares. 220 años tienen las guardias, las segundas guardias militares en Europa, en España, Francia, Italia, Holanda, Portugal. 91 años los otros días cumplió los carabineros en Chile. Y acá estamos presos de un prejuicio ideológico de la izquierda. Y los que no somos izquierda, estamos presos de no atrevernos a dar el debate, de no discutir lo que pensamos, lo que precisamos. Bueno, fíjense una cosa, esto, ¿no? No lo van a ver, pero se lo voy a leer. Dice, si querés seguridad, no pidas militares. Priorizá la educación. La reforma no es la forma. Centro de Estudiantes de Magisterio. Si esto no es violar la laicidad, ¿qué es? ¿A qué nos estamos acostumbrando? Y no pasa nada en este país. Me parece que es increíble, pero nosotros simplemente somos sabedores de que miles de compatriotas firmaron, seguramente de todos los partidos,
porque están hartos, están cansados de pasar lo que pasa, de ver lo que sucede en la sociedad uruguaya, la presencia del narcotráfico. Ahora el gobierno confiesa el fracaso de las políticas de seguridad, destinando a la Guardia Republicana a las principales cárceles y también al este del país para conjurar lo que está pasando en el este del país con respecto al tema de las drogas. Es la confesión más contundente. No lo digo yo, lo dijo un senador de un sector del Frente Amplio. Y nosotros estamos haciéndonos los distraídos. Como sociedad no reaccionamos. Tenemos la lentitud de los reflejos como para no llevar adelante una reacción que me parece absolutamente fundamental. Allanamientos nocturnos. Es una rémora de 1830. Se cayó. De 1830. Una prohibición constitucional que realmente no está acompasada por el derecho comparado. Ya lo dijo el fiscal de corte, lo han dicho todos. Los principales juristas del Uruguay lo han expresado. Y nosotros seguimos abrazados a eso. Cuando nos tiran un colchón y hacen que cualquier lugar en donde se comercie la droga se transforme en un hogar. El hogar es sagrado, inviolable de noche, pero no de día. Cuando hay garantías constitucionales previstas, orden escrita de juez competente, bajo la presunción o la sospecha de la existencia de lo que significa la comisión de hechos delictivos. Entonces, me parece que esto conjuntamente con otras reformas, donde ahora es increíble, ¿no? Realmente es increíble. Desde el frente se habla de las comisarías barriales. Se está hablando de las comisarías barriales. El mismo frente que desmontó las comisarías barriales. Es insólito. El nuevo impulso de Martínez y de los otros integrantes de las candidaturas frentistas hablan de las comisarías barriales que desmontaron. Yo que recorro el Uruguay entero y que conozco cada centímetro cuadrado del Uruguay, he visto y veo comisarías taperas o part-time, en donde funciona con la presencia de un policía un par de veces a la semana. ¿Qué construcción de sociedad en paz, con desarrollo, con humanismo, con trabajo podemos generar en una sociedad hackeada? Ayer bajaba por Río Negro hacia la Rambla. Detrás, en una cola de autos, explota un vidrio detrás nuestro. Una mujer iba al volante y dos motochorros le sacaron seguramente la cartera que estaba en el asiento de acompañante y remontaron contramano. Nadie pudo hacer absolutamente nada, lo vi yo, porque obviamente estábamos todos apretados en una cola de autos. Cada vez se animan a más y nosotros, hablando de qué, de los derechos humanos, que hay que preservar, sí, pero hay que preservar los derechos humanos de la gente honesta que trabaja y quiere construir un vivir en paz. Me parece absolutamente prioritario. Creo que no va a ser el único vaso que voy a romper. Segundo tema, la lucha contra la droga. Paradójicamente, mientras el gobierno frentista libró una extraordinaria lucha contra el tabaco y el alcohol, promovió y legalizó la cultura del consumo recreativo del cannabis. Lo llaman cannabis, pero es marihuana.
hicieron creer a nuestros jóvenes que el consumo de marihuana, lejos de ser perjudicial para la salud, tenía condiciones positivas en tanto el Estado facilitaba su consumo. El resultado está a la vista. Aumentó el consumo y no descendió el narcotráfico. Miren, estos son pautas de reducción de riesgos en el uso de cannabis, del IRCA. Miren, todavía puedo leer, sin lente. Consumo de cannabis y salud. Aquellas personas que elijan usar cannabis, especialmente jóvenes, deben saber que existen riesgos bien documentados a partir de evidencia científica, tanto para la salud inmediata como a largo plazo. Los principales riesgos, enumera. Segundo, los objetivos principales de esta política son proteger la salud y la seguridad pública. Con ese fin, la educación, la prevención y la orientación sobre el uso del cannabis y la salud son elementos claves para reducir los daños. ¿A quiénes están dirigidas las pautas? Las pautas son una herramienta de educación y prevención de la salud. Cualquier persona que esté considerando usar cannabis o haya optado por usarlo, así como para sus familiares, amigos y compañeros, cualquier profesional debe tener absoluto cuidado. Después de esto, legalizaron el uso recreativo del cannabis. Nosotros creemos que es necesario combatir el narcotráfico y en especial el nuevo gran cáncer social que es la pasta base, que está matando irreversiblemente a miles de compatriotas, que está hackeando a la sociedad y que está poniendo en el medio del camino a muchas familias absolutamente desprotegidas, totalmente desprotegidas. Los otros días salía de la Feria de las Piedras al mediodía y me atajó un muchacho joven reclamándome qué medidas tenía yo o el gobierno para intentar salir de la adicción que él tenía y que no podía por sí solo salir de la misma. No hay. ¿Quién que no tenga recursos económicos tiene la posibilidad de acceder a las poquísimas oportunidades que existen en los centros públicos de atención para el combate contra las adicciones? El Estado ha dejado abandonado a miles de muchachos y sus familias. El que no tiene plata no puede pagar una clínica y el sistema no cubre la demanda social, y me parece que es necesario buscar apoyos porque es imprescindible, porque estamos generando tremendas falencias y personas que irreversiblemente van camino a la muerte y que en el medio terminan en función de la ferocidad de lo que refiere a la propia pasta base y a la falta de reconocimiento de lo que ella implica e importa, generando conductas delictuales cada vez más explosivas como la de ayer, la de ese cajero en donde, de no ser por la intervención oportuna, quemaban vivo a 2 mujeres que estaban adentro porque no pudieron robarlas. Tercero, lucha contra la corrupción y el despilfarro. Hemos presentado un documento muy preciso realizado por el doctor Juan Andrés Ramírez, por el doctor Carlos del Piazzo, por Alejandro Abal Oliu, que refieren a una suerte de huida del derecho administrativo por parte de empresas privadas conformadas por capitales propios del Estado, que eluden los controles públicos y terminan en el más absoluto desparpajo en cuanto al despilfarro
y a la mala gestión de esas empresas. Hay un par de centenas de empresas paraestatales, sociedades anónimas que llevan adelante ese camino que termina manejando, aparte de la intervención legislativa y de los organismos de control, una buena parte de la porción del presupuesto del país. Cuarto, promovemos un pacto nacional sobre el empleo, sobre el salario. Nos parece absolutamente prioritario llevar adelante una respuesta en este sentido, manteniendo los consejos de salario, pero poniendo el centro en la productividad como pilar del crecimiento del salario. El Estado estará presente, sí, en la negociación, pero será neutral. Yo ya lo he dicho y lo vuelvo a reafirmar en este ámbito. El Ministerio de Trabajo no puede ser una sucursal del PIT-CNT. Bajo ningún punto de vista puede ser una sucursal del PIT-CNT. Y vamos a promover, ya lo hemos hecho, una ley que reglamente el derecho de huelga, como lo marca la Constitución, estableciendo que la ocupación no es parte de la huelga. No puede ser que la ocupación y los piquetes terminan siendo una extensión del derecho de huelga, porque eso termina perjudicando el derecho de propiedad protegido por la Constitución de la República y el derecho al trabajo también, como ha venido sucediendo de manera vergonzosa, absolutamente vergonzosa en el Uruguay, con la complicidad del gobierno. Quinto, la educación es la reforma madre, esencial, fundamental. Redireccionar la educación hacia metas concretas, lograr que los jóvenes finalicen la matrícula completa, atender específica y focalizadamente a los de contexto crítico, priorizar a la infancia. ¿Cómo no va a ser un fracaso la educación pública si, citando solamente dos resultados, estamos marcando la nota que el gobierno tiene en materia educativa? Que el 50% de los niños que estudian en escuelas de contexto crítico y que cursan tercer año no tengan comprensión lectora, eso es un fracaso ya inexcusable. Que solamente 4 de cada 10 muchachos terminen secundaria es un fracaso inexcusable. Que la izquierda progresista le haya generado al país la privatización de las oportunidades en función del bolsillo de los padres a los hijos de los uruguayos es una de las peores injusticias que se ha generado en el país. Y es verdaderamente algo lamentable. Lo básico, hay un documento, hay varios documentos. Con el licenciado Corvo logramos un acuerdo nacional por la educación en febrero del 2012. Firmaron todos los partidos, firmó el presidente de la República en la torre ejecutiva, porfiadamente luchamos por ello, para blindar la educación pública. A los 7 meses lo incumplieron. Tenemos documentos que hemos elaborado, documentos que ha elaborado también el doctor Guillermo Fossati, entre otros, pero lo básico, lo fundamental, sin lo cual no puede haber nada, es recuperar el gobierno educativo en manos de la República para sacárselo a los corporativismos gremiales que le han puesto siempre un palo en la rueda a todas las reformas educativas en el país. Sexto, equidad territorial, la descentralización, bien entendida, que no se trata de crear más burocracia, se trata de combinar lo público, nacional y departamental, con lo privado, nacional y departamental, y de esa forma apuntar al desarrollo local como forma de generar oportunidades para todos los compatriotas en todo el país. Esto es fundamental. Hay que invertir en infraestructura, bajar las tarifas
trabajar sobre los costos de producción, promover los acuerdos comerciales internacionales con mercados serios y no con socios ideológicos como Venezuela, y fomentar la actividad agropecuaria. Yo lo dije los otros días, capaz que se me pudo haber ido un poco la mano, pero lo sostengo enfáticamente. Y como lo dije en la Federación Rural, lo digo acá también, los principales enemigos que ha tenido el campo uruguayo en los últimos 20 años han sido la Astosa y el gobierno del Frente Amplio. Y de esto estoy absolutamente convencido, porque siempre han visto, siempre ven el desarrollo agropecuario con la lentilla del prejuicio ideológico de los ricos, en esa suerte de división de ricos y pobres, Montevideo interior, buenos y malos, izquierda, derecha. Siempre es lo mismo. Es cortar la sociedad a la mitad para quedarse con un poquito más del 50%. Esa es la forma como se ha llevado adelante el griterío político en el país, de los cuales nos tenemos que hacer cargo. Séptimo, la salud, un sistema nacional integrado de salud se financia casi en su totalidad con fondos públicos que recauda coactivamente el Estado por el tributo de FONASA y las transferencias de rentas generales. Hay cambios urgentes que hacer, hay muchas reformas que impulsar. No puede morirse la gente reclamando por acción de amparo por medicamentos que de otra forma no recibe. Es terriblemente injusto. Es terriblemente injusto no tener una ley de ACV para poder combatir también esa patología que le puede tocar a cualquiera, en cualquier lugar. Y que si está al norte del Río Negro, y si le sucede al norte del Río Negro, quizás no llegue a los centros en donde operan endoscópicamente como para poder tener respuestas y resultados. Y eso me parece también una enorme inequidad. Eso no quiere decir que podamos prometer todo, porque tampoco podemos entrar en cualquier camino. La primera promesa que siempre yo hago es no mentir, no mentir. Yo no hago política mintiéndole a la gente y por eso puedo ver a la gente a la cara en cualquier punto del país, porque nadie me puede decir en la cara, usted me mintió. Y eso para mí es importante, forma parte de la buena política. Octavo, la regla fiscal como elemento de control contra el mal gasto. Acá tendremos para hablar un rato largo, pero se me está haciendo largo para mí y para ustedes. En el año 2005, el ministro Astori mandó una regla fiscal. En el año 2016 yo lo interpelé en el Senado de la República sobre esa regla fiscal, que después terminaron modificando permanentemente y haciendo de la regla fiscal una suerte de chicle. Si se hubiera mantenido la regla fiscal de Astori del año 2005 en el primer presupuesto quinquenal que mandaba el gobierno del Frente Amplio, en el 2016 el país hubiera tenido un fondo de estabilización de más de 5.000 millones de dólares para enfrentar todo lo que eso significa. Y lo teníamos absolutamente calculado. Como no lo hicieron, como fueron creando el eufemismo de los espacios fiscales, terminamos en esto de hoy. En esta realidad en donde tenemos un agujero de 2.700 millones de dólares, 4.8% del Producto Bruto. Cada día el Estado cierra con un déficit de 7 millones de dólares. Una canilla abierta permanente. Vamos a estar acá 1 hora y media o 2, no sé. Bueno, seguramente en estas 2 horas el Estado gastó 600 millones de dólares. En 2 horas. Es necesaria una regla fiscal para contener el mal gasto, para que el gasto público discrecional no crezca por encima de la actividad y ponerle coto a eso desde el presidente de la República hacia abajo. Y si es necesario un compromiso legislativo para aprobar esa
conformación de conducta en el ejercicio del gobierno, lo vamos a hacer porque además tenemos que jugar al crecimiento, al desarrollo, a la generación de inversión, de trabajo. Único camino. No podemos seguir apretándole la cincha a la gente si no le apretamos la cincha al Estado, que termina gastando mucho y mal. Una política social superadora, noveno, del mero asistencialismo. El Ministerio de Desarrollo Social es una agencia clientelar de la izquierda y dentro de la izquierda de un partido. Esa es la realidad. ¿En manos de quién están las políticas sociales hoy en el Uruguay? Que genera una retroalimentación permanente y que nunca conducen a algo que puede ser el camino hacia el trabajo. Nosotros vamos a mantener las políticas sociales, pero queremos también que esas políticas sociales tengan contraprestaciones y todas aquellas personas que puedan trabajar y consigan trabajo, utilizaremos ese monto que le damos de políticas sociales para que el empleador tenga un crédito fiscal y entonces generar un círculo virtuoso y pasar del camino del asistencialismo al camino de la dignidad del trabajo, que me parece absolutamente prioritario y fundamental. Décimo, reforma en el modelo de la inserción internacional. Ser pragmáticos y defender el interés nacional. Hemos sentido vergüenza como nuestro país ha estado asociado a una dictadura como lo es Venezuela, con una complicidad que realmente es una vergüenza en materia de política internacional. Es la reforma más sencilla porque hay que priorizar el interés nacional, el pragmatismo y la profesionalización. Y sobre estos pilares, buscar esa inserción internacional que nos permita tener relaciones con todos, llevar adelante una política en materia de tratados de libre comercio. Chile tiene 100 tratados de libre comercio y nosotros hemos perdido todos los trenes, todos los viajes. Y me parece una cosa absolutamente inconcebible. Ahora, todo esto requiere liderazgo para poder cambiar. Y con toda franqueza, seguramente acá habrá gente de todos los partidos. El Partido Nacional es la reserva de garantía para el cambio en nuestro país. Estoy absolutamente convencido. Porque el partido tiene la capacidad de liderazgo, de convicción de ideas y el temperamento suficiente como para avanzar en este camino. Yo les decía al comienzo, y voy a ir terminando, que el wilsonismo es el remedio para algunas enfermedades que registra el país. Y ustedes saben, hay remedios que son buenos, pero algunos son tan fuertes que a veces hacen mal. Sin embargo, el wilsonismo es el remedio sin contraindicaciones. El wilsonismo es la parte del Partido Nacional que no ha gobernado. En la rotación del poder han gobernado todos los partidos, incluyendo al nuestro. Pero no ha gobernado el wilsonismo. Y nosotros queremos ser ese gobierno para el país. Porque además estoy absolutamente convencido de que el wilsonismo asegura ganar el balotaje. Es el proyecto político con mayor coraza contra la división de la cual le hablaba hace un instante. Nuestro proyecto le gana a la grieta. Y yo quiero finalizar compartiendo con ustedes una pregunta, una solitaria pero importante pregunta, porque creo que todos somos conscientes que el proyecto cultural y político que representa el Frente Amplio, aunque golpeado, tiene intacto su instinto defensivo, intacto.
porque están aferrados al poder. Absolutamente han formado parte, se han reconvertido en un proyecto de poder. Y creo que es necesario también dejarles una pregunta para que lo piensen. ¿Ustedes de verdad creen que cualquiera le gana al Frente Amplio? ¿De verdad creen que cualquiera les gana al Frente Amplio? Yo creo que hay que pensarlo muy bien. La cosa se define el 30 de junio. De la definición de las internas de los partidos políticos va a ser la definición de la carrera electoral de octubre y de noviembre. Y yo, despojado de toda prudencia, pero diciendo lo que pienso, y como siempre en mi vida, en virtud de mi condición de blanco, he peleado por decir lo que pienso, les aseguro 3 cosas. Les aseguro que les gano, les aseguro el balotaje y les aseguro el cambio. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿cómo están? Buen día para todos. Antes de comenzar con las preguntas que han enviado, me gustaría consultarle por lo que señaló Juan Sartori, que una vez que gane la candidatura, dijo, va a ensobrar la propuesta. ¿Por qué cree que lo dijo? ¿Y si no gana? ¿Qué va a hacer? Bueno, eso fue lo que dijo. Ah, eso fue lo que dijo. Mire, yo no voy a ser alguien que en definitiva cuando no lo apoyan patea y cuando lo apoyan patea, porque si no entonces es todo igual. Obviamente esos cambios enormes de posicionamiento, faltando 25 días para una instancia electoral, suenan a una suerte de jugada estratégica, pero bueno, bienvenido el respaldo. Nosotros estamos acostumbrados a andar solos. Nosotros tuvimos y tenemos el enorme orgullo que con miles de compatriotas en todo el país juntamos 407.000 firmas que presentamos a la Corte Electoral el 25 de febrero. Y al otro día empezaron a llegar cientos, miles de firmas, al punto que tenemos más de 20, 25.000 en nuestros despachos que no pudimos presentar a la Corte Electoral. Entonces, más allá de las apoyaturas y de quién en sobre, la hoja de votación por la reforma va a estar en todas las hojas de votación por disposición y por obligación legal y constitucional. Tengo la plena, absoluta confianza de que me han dejado en la condición de ser el candidato de la reforma y que, entre otras cosas, el 30 de junio se decide también si el candidato de la reforma va a ser el candidato del partido para que la reforma salga en octubre y en noviembre. Buenos días, senador. Les recordamos el número para mandar preguntas: 092-000-200. Usted hacía referencia justamente en seguridad a plantear una medida muy concreta. Y en economía tiene referentes muy importantes, Ribeiro, Montaldo. Usted estaba hablando de una regla fiscal. Ahora, si llega a ser presidente, como es lo que espera, el primer año de gobierno va a tener un presupuesto del gobierno anterior. ¿Qué es lo que pretende hacer para bajar ese déficit de 4,8 que el país no recuerda tener en 30 años, por lo menos? ¿Cuáles son las medidas concretas para bajar ese déficit que está amenazando, por ejemplo, el investment grade, entre otras cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Tenemos un montón de amenazas, de incertidumbres. Las calificadoras de riesgo, yo no quiero agitar vientos de tormenta porque el buen marinero nunca llama a los malos vientos, pero tenemos ese riesgo. Lo que vamos a hacer del 1 de marzo es gobernar como si ya tuviéramos la regla fiscal, más allá de que se puede recurrir a mecanismos de urgente consideración para aprobar una regla fiscal.
y reformular lo que significa la gestión. Lo importante, lo trascendente a mi juicio, es que el próximo gobierno tenga una política económica y fiscal sostenible en el tiempo, en donde procuremos, a la par de contener el mal gasto público en una guerra muy desatada y muy fuerte, poder generar inversión, desarrollo y producto, para buscar en plazo de 5 años bajar el déficit por lo menos a la mitad. Y eso yo creo que el gobierno tiene, a partir del presidente de la República, hacia abajo, tiene potestades legales y constitucionales como para marcar la cancha con claridad de que cada peso se va a cuidar en un gobierno del Partido Nacional. No tengan la más mínima duda. Pero ¿tiene alguna medida concreta? Porque, por ejemplo, el otro día escuchaba a Enrique Iglesias diciendo que se van a necesitar medidas fuertes, y algunos otros economistas, como Mucho, por ejemplo, planteaban un ajuste fiscal del entorno del 2 puntos del PBI. Nosotros no vamos a hacer un ajuste fiscal y nosotros no vamos a imponer más impuestos. Así claramente. Vamos a darle una guerra al mal gasto público, al gasto público discrecional, en donde podemos seguramente llevar adelante una política de confluencia en cuanto a la disminución. Y esto, yo no voy a dar cifras, no voy a entrar en cifras, no critico a los que entran en el camino de las cifras, respeto el posicionamiento de quienes expresan detalladamente eso. Yo tengo la certeza y la convicción de que se puede ahorrar. Yo fui intendente durante 10 años y si bien es absolutamente diferente gobernar un gobierno departamental a gobernar el país, terminé 10 años de gestión con 10% menos de funcionarios municipales y con una ecuación del 50% para el rubro cero, 22% de inversión que era récord a nivel de todos los gobiernos departamentales y con el resto de gasto de funcionamiento. Y eso lo hicimos con disciplina y con orden. El país necesita orden. El país no puede tener empresas públicas que desanden el camino que regula el gobierno nacional. Es inconcebible que ANCAP haya tenido un déficit de $1.000 millones que pagaron los uruguayos, que el negocio de Pluna nos haya costado $400 millones, que tengamos el desastre de ACE en cuanto a su administración, casino, regasificadora, y podríamos citar un catálogo de desafortunadas inversiones que ha llevado el gobierno. Entonces, creo que se puede llevar adelante esta conducta. Tendremos que convencer a las calificadoras de riesgo cuál es este camino, porque el país tiene los riesgos que usted señaló en su pregunta y que yo respeto porque también me parece que son entendibles, pero lo dijo usted para que después no digan que lo dije yo, porque después termino siendo yo el que anuncio una suerte de malos vientos para el país que, por supuesto, no quiero y no deseo, porque yo nunca he jugado a la ruleta de que al país le vaya mal para que a mí me vaya bien. ¿Cómo pretende fomentar el empleo teniendo en cuenta la cifra en la que estamos hoy, la más alta en los últimos 12 años? Habló por allí los otros días de subsidiar el trabajo. Mire, yo siempre he dicho algo que mucha gente me ha escuchado hasta el cansancio. Yo prefiero subsidiar el trabajo para no tener que subsidiar la pobreza. Porque si no subsidiamos el trabajo, terminamos inexorablemente en el camino del subsidio a la pobreza. Yo creo en un pacto nacional sobre empleo donde pongamos en el eje la productividad y donde desde la negociación colectiva, que vamos a respetar con un papel de un Estado garante, podamos lograr que ese salario en más de productividad no tenga carga tributaria.
y que en las horas extras, para que no se sobrepasen las determinadas categorías, podamos reducir la imposición tributaria por lo menos un 50%. Ese es un punto. Quiero también expresar que, por ejemplo, en la industria de la construcción tenemos un problema. Tenemos expectativas de poder tener recaudación y decimos, no, ¿quién se anima a construir hoy? Si para construir un cuarto, cuando la familia se agranda, un parrillero, bueno, yo creo que nosotros tenemos para la parte de inversión privada en la industria de la construcción que exonerar de los aportes patronales al Banco de Previsión Social por lo menos en un 50%, como una medida que sea un aliciente para la construcción. Me parece vital. Yo creo que hay que buscar también políticas tributarias y tarifarias que impulsen el desarrollo productivo, la pequeña, mediana empresa, industria y comercio. Entonces enseguida los economistas me dicen, pero alto Larrañaga, pero ¿cómo está prometiendo eso usted? ¿Con qué va a pagar? Porque va a renunciar a recaudación tributaria. Y yo digo, pero ¿cómo vamos a renunciar a algo sobre una actividad que no se realiza? Esa es la realidad, no se realiza. Entonces tenemos que potenciar esos mecanismos porque si es válido las políticas promocionales activas, tributarias, tarifarias que se han llevado adelante, por ejemplo, para la tercera planta de UPM y para una política forestal durante 30 años, tiene que ser válido como esquema de desarrollo y de jugar al crecimiento. No podemos seguir jugando colgados del arco, a la defensiva porque perdemos. Los otros días los juveniles íbamos ganando 1-0 y nos tiramos para atrás. Resultado, perdimos. Tenemos que jugar al ataque y el trabajo... No quiere dejar Lo la avisó, cara. lo avisó que podía romper otro. O sea que Yo ya lo anuncié, el que avisa no traiciona. no la rompí. Pero si no jugamos al ataque en materia de generación de trabajo, porque mire, si algo tenemos los llamados políticos profesionales, arribistas que somos nosotros, los que hemos vivido toda la vida del Estado, y somos una suerte de tramposos, alquimistas del poder, tartufos del poder, como decía Washington Beltrán, si algo conocemos del Uruguay y del país es que no hay pago, no hay lugar, no hay rincón del Uruguay en donde no se pida trabajo por parte de la gente, con la cual tenemos miles de entrevistas todos los días de nuestra vida, y no safralmente, faltando 5 meses para una elección, sino durante toda nuestra vida, porque andamos por Yacaré, Topador, Bella Unión, Tomás Gómez Soro, Tranqueras, cualquier rincón del Uruguay, y la gente está reclamando trabajo, y el próximo gobierno tiene que llevar adelante todos los instrumentos que pueda para generar trabajo y crecimiento, porque si no, de lo contrario, estamos complejos. Yo le cito una cifra que es desesperante. ¿Por qué vemos carne paraguaya en los supermercados del Uruguay? Por muchas razones, pero una de ellas es, primero, faenar una vaca, una res en el Uruguay, cuesta 3 veces más que en Paraguay. El flete de Asunción del Paraguay a Montevideo es mucho más caro que el flete de Artigas a Montevideo. Entonces, el flete de Artigas a Montevideo es mucho más caro que el flete de Asunción a Montevideo. Esa es la realidad. Entonces, nos salimos del mapa de la competitividad. Somos un país extremadamente caro.
tenemos tarifas altísimas, tenemos impuestos encubiertos en las tarifas, y eso determina un impacto tremendo en el clima de inversión, Bien, tenemos un par de preguntas, le he pedido que sea lo más concreto. Le preguntan, ¿cuál es su plan para tratar la gente que está en situación de calle? Bueno, en primer lugar, que no esté más en las calles. Porque si un gobierno... Imagino que la pregunta apunta a cómo se va a solucionar ese problema, teniendo en cuenta que hoy todavía ha aumentado esa cifra, ¿no? Sí, tenemos una situación realmente muy mala. Con carpas con vista al mar, con techos de cartón y de nylon con vista al mar. Y esto no puede ser. No es un derecho. Yo no creo que sea digno de preservar a la propia gente que vive de esa forma, mantenerlos en esa condición. Entonces el país tiene refugios, el país tiene que construir viviendas, el país no puede permitir que el ámbito de todos los uruguayos termine siendo ocupado por personas en situación de calle. El país tuvo 16 años de bonanza económica y resulta que tenemos un crecimiento en las personas en situación de calle. Tenemos que tener un plan fuerte para llevar adelante una política que termine con esa, o la mitigue fuertemente. No es posible suceder como en la agencia del Banco República, frente a la Plaza de los Bomberos, corrieron 3 cuadras para abajo a los que estaban en la puerta del edificio público, para que no los vean, la gente. No puede consagrarse desde la Intendencia Municipal una suerte de derecho a los que viven en situación de calle a que sigan en esa situación. Senador, hay unas cuantas preguntas vinculadas a Sartori. Se la voy a resumir en una vinculado al hecho que ayer... nosotros no hacemos todas las preguntas. No. Pero ayer usted vivió un episodio de lo que se llama campaña sucia y dijo una expresión muy contundente que con el Partido Nacional no se jode. ¿Tiene sospecha de quién está jodiendo con el Partido Nacional? Mire, yo no acuso a nadie. ¿Pero tiene sospechas de dónde pueden venir? Yo no acuso a nadie y no me manejo con sospechas. Creo que son cosas vergonzosas que no pueden suceder en el país y en la democracia del país. Yo creo que son situaciones que no son compatibles con nuestro Partido Nacional. Y por eso dije, y lo reitero en este ámbito más formal, con el Partido Nacional no se jode. No se jode. Y no se puede joder. Porque no somos un trapo de hace 15 días. No somos una lata, no. El escudo no es una lata ni la bandera es un trapo. Somos el partido de las leyes con 182 años de vigencia y de existencia en este país. Y aquí no vamos a aceptar cualquier cosa. No estoy acusando a nadie porque enseguida empiezan las interpretaciones y la mar en coche. No. Al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Pero vamos a jugar a la buena democracia, a la buena política, a participar en todos los ámbitos como lo hacemos nosotros. Yo no he rehusado un solo reportaje. Voy a todos los reportajes. Acepto todas las preguntas y todos los interrogatorios. Nunca le dije a un periodista, de esto preguntame, de esto no me preguntes. Siempre he tenido una actitud de respeto hacia la prensa. Y me parece que hay que mantener ese estándar. Porque el Partido Nacional es demasiado importante como para tener este tipo de ataques que son contra el Partido Nacional, contra el único partido que puede propiciar el cambio. O gana el Partido Nacional
o tenemos más y peor Frente Amplio. Esa es la realidad. Y por eso en eso voy a ser absolutamente inflexible, porque además los que estamos acostumbrados a ser combatientes, no hay forma, no hay nada que nos pueda detener. ¿Qué nos puede detener a nosotros? Si nuestra vida ha sido en repecho, siempre subiendo la cuesta, siempre luchando por un proyecto político. ¿Qué vamos a retroceder nosotros si pertenecemos a un partido que tuvo a alguien que mereció más que nadie ser el presidente de todos los uruguayos y no pudo serlo, como fue Wilson Ferreira Aldunate? Senador, no busco interpretar sino observar, porque usted comentó que hay algunos candidatos que no dan entrevistas. Notoriamente está haciendo referencias a Sartori. No estoy haciendo a nadie. Porque digo, Tabaré Vázquez fue el campeón de no dar entrevistas. Campeón de no dar entrevistas. Ganó la presidencia escondiéndose. En el 2004, cuando yo fui candidato a la presidencia, la única vez que fui, porque hablan de que yo soy un perdedor, y yo soy un ganador, porque estoy acá firme, inconmovible, y voy a ganar la próxima elección. Cuando yo, la única vez que yo fui candidato a la presidencia, fue la única vez que el Partido Nacional sobrepasó el 35%. Después, en el 2009 y el 2014, anduvimos en el entorno del 30%. Y en aquel 2004, como Vázquez iba en cierto coche, disparaba para el monte permanentemente y no quería nada en materia de debates ni de instancias periodísticas complejas o difíciles. La última vez que debatió Vázquez fue con el doctor Juan Andrés Ramírez en el año 94. Después, retirada. Entonces, yo no lo digo por nadie, lo digo por la positiva. Lo digo por mi definición, por lo que yo soy, por lo que he sido y por lo que voy a seguir siendo. ¿Usted cree que Vázquez le va a otorgar la cadena nacional? Bueno, Vázquez dijo en el 2004, fíjense, porque hay que tener memoria, ¿no? Vázquez en el 2004 dijo, con relación a nosotros, los partidos tradicionales, dijo, vamos a tirar la cadena. Recuérdenlo. Y si no, vayan a buscarlo a Google. ¿Ah? Dijo Vázquez en el 2004, en plena campaña electoral, el 31 de octubre, creo que el último domingo de octubre, vamos a tirar de la cadena. Yo creo que no tiene ninguna forma de decir que no, porque no le pertenece al señor Vázquez la cadena de radio y televisión, le pertenece a los uruguayos. Ha utilizado los medios de prensa a su antojo, realmente de manera lamentable. Entonces, hay una expresión de voluntad de miles de compatriotas que se canaliza en algo que es inexorable. El último domingo de octubre, cuando se elija presidente y parlamento, hay plebiscito. Entonces, quienes representamos esa expresión, tenemos la obligación, después de comunicar, de haber recibido la comunicación de la Corte Electoral vía Asamblea General, de que hay plebiscito, de pedir la cadena. El presidente resolverá cuando se le antoje y de la forma que quiera, pero nosotros vamos a reclamárselo. Vamos a reclamárselo porque se la ha dado a todo el mundo, ¿no? La han agarrado para ellos a la cadena nacional, para propaganda del gobierno. Están utilizando la publicidad pública para propagandear logros del gobierno. Entonces, me parece que sería una medida de respeto institucional y no tiene forma de no darla, a mi juicio. Senador, le agradecemos por las respuestas. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Desde la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay les damos los muy buenos días a todas y todos. Gracias por estar acá. A quienes nos han acompañado, Valeria Alonso, Pablo Fernández y por supuesto a nuestro expositor invitado, el doctor Jorge Larrañaga.